Grandes maestros durante la historia han dicho que la gente valiente en su momento también tuvo miedo. Así que si quieres aprender a vencer los miedos que tienes en tu vida, vamos a ver este episodio. Como inicio debemos entender que el miedo no es algo malo. El miedo de hecho es algo que realmente va a abrirnos en muchos aspectos. Es como que realmente el miedo nace para sacarnos de una zona de confort. El miedo en la psicología está conformado por un tema de que el cerebro necesita estar constantemente a la defensiva, de protegernos. Y es por eso que muchas veces vivimos mucho más real el miedo en la mente que en la realidad. Dejamos llevar mucho por los pensamientos que puede tener la mente, porque la mente es capaz de crear escenarios inimaginarios, que tal vez en la realidad jamás vayas a verlos, pero tú ya las has creado en la mente. Entonces debemos entender que el miedo en realidad no es algo malo, es algo de hecho que la vida te está poniendo y te está diciendo, ok, te voy a enfrentar a algo que puede que vaya a superar tus expectativas, pero si tú llegas a vencer esto, vas a salir mucho más grande y vas a salir mucho más con conocimiento de esta situación. Cuando hablamos de que a veces nos quedamos sufriendo y atormentados con el tema de más de la imaginación que da la realidad, hablamos mucho de que el miedo es un gran asesino de nuestras ideas y pensamientos. Cuando nos entra el miedo no solamente es un gran indicio para el tema de la ansiedad. Apuesto que muchos de ustedes se han quedado noches enteras pensando, imaginando todos los prospectos y todas las realidades y todas las soluciones que podrían crear a estas realidades que se han creado en la mente durante toda la noche sin dormir. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por estos miedos que a veces nos dejan y nos paralizan ante la situación de cómo debemos actuar, qué debemos decir, cómo vamos a salir de esto. Y empieza a crearse una nube negra de todas estas ideas locas en la cabeza que lo único que hacen prácticamente es hacernos perder el tiempo. Suena súper raro, pero hasta yo misma lo he vivido, muchos los hemos vivido y constantemente estamos siendo enfrentados a miedos ya sea algo físico, a miedos a situaciones, a miedos que a veces ni siquiera existe esa probabilidad en nuestra vida, pero nuestra mente la está creando. Es por eso que es muy importante también tener una situación de control mental, saber cuándo apagar esas ideas. Yo, por ejemplo, cuando tengo este tipo de ideas que a veces ni siquiera me dejan dormir, trato de que la música sea quien me ayude a salir de este paso. Y no hablo de un reggaetón o no hablo de este tipo de músicas que solo te llenan de contenido basura. Hablo de música como clásica, música que no va a tener palabras ni letras en ella, simplemente sinfonía que van a llegar a tu sistema nervioso a calmar este detonante de ansiedad que tenemos, al miedo, y van a ayudarnos a bajar estos niveles de cortisol que estamos teniendo en ese momento. Cuando entendemos de que el miedo lo has creado tú prácticamente, porque es algo inconsciente que el cerebro ha creado. No es que tú de la noche a la mañana dijiste voy a tener miedo a las arañas o voy a tener miedo a una situación, a que mi pareja me deje, a que mi mascota se muera mañana, a situaciones que realmente no puedes controlar. Es que realmente entendemos de que el miedo ha sido creado por ti inconscientemente o muchas veces conscientemente, porque seamos realistas, esta mente que tenemos, esta cabeza que tenemos puede crear infinitas situaciones al mismo tiempo. Y es ahí donde debemos entender de que si nosotros estamos creando este miedo, también nosotros tenemos el poder de ponerla en pausa. Tienes que entender que el miedo quiere que corras. El miedo simplemente lo que busca es aterrorizarte para que no sigas ese curso y no sigas ese camino, para que el cerebro no tenga que seguir trabajando y crear más soluciones o posibles soluciones a lo que te has prospectado en la mente. Debo decir que una de las soluciones que a mí me ha ayudado muchísimo con el tema del miedo es a atravesar, dejar que este miedo te atraviese. Dejamos que este miedo salga a la luz, lo contamos, hasta de hecho lo podemos hablar sin temor alguno con gente de nuestra confianza. Entendemos de que ese miedo se va apagando, no tiene tanta relevancia en la cabeza, no tiene tanta importancia como pensábamos, no pesa tanto como pensábamos en la mente. Entonces debemos entender que cuando yo hablo del miedo y voy a contarle a alguien del miedo, verán que automáticamente hay algo que sucede en el cerebro que al contar esta situación a personas de confianza, o ya sea que lo hablamos de él, es que estamos de una u otra forma estamos prácticamente enfrentando aquello. Al enfrentar el miedo, creo yo que salimos de esa zona de confort. Ya hemos salido de una zona de confort de tener ese pavor dentro. Entonces, cuando empezamos a hablar del miedo, es cuando realmente estoy saliendo de mi zona de confort,
estoy enfrentando ese miedo y estoy dejando de hacerle entender a mi cerebro de que no tiene tanta importancia como pensábamos. Si hacemos una lista de cuántas cosas tenemos miedo, cuántas cosas le podemos tener miedo en un día o en una semana o incluso prospectar a un futuro, nos daríamos cuenta que son demasiadas cosas. Entonces imagínate tener que vivir una vida con tantos miedos. Es imposible. En algún momento dado va a colapsar todo eso. Vas a tener todo eso saturado en la mente. De una u otra forma vas a tener que sacarlo. De una u otra forma vas a tener que prospectarte y decir, yo no puedo vivir con estos miedos. Debo afrontar estos miedos. Recuerda que el miedo siempre quiere que corras, que salgas huyendo. Y es ahí donde tú decides. Cuando entendemos de que el miedo simplemente va a ser de que te paralices, todas tus ideas se vayan a paralizar, no tengas salida o no encuentres salida en ese momento, realmente no es así. Es por eso que vengo repitiendo mucho en este video y creo que es una de mis frases favoritas, decir, a veces tenemos más miedo en la imaginación que en la realidad. Y realmente cuando hablamos de miedo entendemos de casi que un 98-99% es una imaginación, es algo que tú lo has proyectado en tu mente. Entonces debemos entender de que cuando afronto este tipo de miedos, veré que no les tengo tanto miedo, veré que no había sido tan grande el problema como me lo había imaginado. No es una situación que realmente es catastrófica y que no tiene salida. Entonces creo que la mejor prueba y la mejor forma en la que enfrentamos los miedos, y a mí me resulta bastante bien, es hablar de ellos. Háblalos con tu mamá, háblalos con tus amigos, háblalos con gente de confianza que no te vayan a juzgar, ni te vayan a dar opiniones, simplemente que vayan a escuchar. Entonces, al tú contar tu miedo y al afrontar este miedo con esta persona, vas a entender de que el miedo no había sido tan grande como lo pensabas, porque al hecho de estar ya hablándolo, lo estás enfrentando. Entonces estás dando el primer paso a ese mega huracán que tú crees en el que estás, pero que realmente no existe ahí. La siguiente frase que les voy a decir realmente te llega al alma y de hecho te explota la cabeza una vez que la entiendes y una vez que la aplicas. Es de Aristóteles y Aristóteles dijo, el pensamiento condiciona a la acción. Entonces, si entendemos que el pensamiento lo prolongamos y lo ponemos como el miedo, obviamente va a paralizar nuestras acciones, porque lo único que hace es rondar en nuestra cabeza y no darnos salida a otro aspecto, no darnos a entender a otro lado. Yo la verdad creo que los miedos en los seres humanos es bastante común. Es algo que realmente tenemos que lidiar todos los días con ello. De hecho, no lo vería como algo malo, lo vería como una travesía, un paso más en la vida que debemos dar, una lección más de vida. De hecho, los miedos te dejan uno de los mejores aprendizajes de la vida. Entonces, ¿por qué tenemos que amargarnos con el tema de los miedos? De hecho, veamos los miedos como algo parte del ser humano, así como reír, caminar, comer. Que sea algo parte de nuestra esencia como humanos y que debamos vivir con ello, pero sobre todo que podamos sobrevivir con ello, que podamos sobrellevar las situaciones con ello. Algo que me llamó mucho la atención es que cuando nosotros somos niños o ves a un niño, no tienen miedo. Es como que no tienen noción a las alturas, no tienen miedo a lo que puede llegarles a pasar. Si ellos quieren saltar de una cama súper alta o de una pared, lo van a hacer. No hay miedo y no existe esa sensación de miedo integrada a nuestro cerebro. Y si te pones a pensar y analizas a través de libros y expertos que lo han estudiado, te dicen que el miedo ha sido programado a través de creencias, programado a través de todas las situaciones que te decían, no lo hagas porque te vas a caer, no hagas esto porque te va a pasar tal cosa, o no vayas por tal lado porque puede pasar tal cosa. Entonces los miedos han sido pasados por antepasados y así sucesivamente por generaciones. Entonces, ¿por qué debemos vivir programados con el miedo cuando podemos realmente estar mucho más tranquilos con esta situación? Saber llevar esta situación, ser como los niños, saber que nos pueden advertir, pero que no es que nos vamos a privar de hacer las cosas. Yo creo que deberíamos empezar a abrirnos más la mente como cuando éramos niños, como cuando las creencias no regían nuestra vida, como que cuando éramos mucho más libres y no sabíamos lo que era el término miedo como tal. Sí existe, llegado a un punto en el que, por ejemplo, uno le tiene miedo a la oscuridad cuando es niño y eso en realidad refleja un miedo a la soledad y así sucesivamente. Si empezamos a analizar los miedos que tienen los humanos, realmente te das cuenta que tienen un porqué y un reflejo de algo que realmente tienes que ser tratado, algo que tienes que analizar en tu vida y resolver ese asunto, porque una vez que resuelvas ese asunto o ese trauma, vas a entender de que no era miedo, simplemente tu mente te decía, teníamos
que modificar esta situación para poder dejar de sentir miedo. Entonces, si nos ponemos a pensar, nuevamente como les decía, el miedo a la oscuridad es el miedo a la soledad. El miedo, por ejemplo, a lugares cerrados y demás, es el miedo a quedarnos absolutamente sin nada, a perder absolutamente todo, a sentirnos que nos están asfixiando con situaciones. Y así sucesivamente existen todos los miedos, y cuando le encuentras el miedo a algo, es el que tiene el momento en el que tienes que entender el por qué estás sintiendo este miedo. Analiza estos miedos y verás que se te va a hacer mucho más llevadero y mucho más fácil. ¿Y cómo arrancas nuevamente, inicias todo este proceso de analizar tus miedos? Hablando de ello, es que realmente estos miedos, creo que uno de los miedos más grandes de todas las personas que tenemos mascotas es saber que esa mascota algún día va a partir. Muchos humanos también mueren de miedo y pánico al hablar de la muerte, como si la muerte fuera algo malo. Es un proceso más de la vida. Entonces, si no andáramos tanto con el tema del apego, que es muy muy fuerte en el ser humano, no andaríamos tampoco con tantos miedos rodeándonos la cabeza y rodeando nuestras vidas. Atrevería a decir que cuando hablamos de miedo estamos hablando de apego a algo. ¿Apego a qué? A la vida, a la muerte, a los seres queridos, a algo material. ¿A qué realmente te estás apegando que es que te están haciendo miedo? Por ejemplo, si vas a cambiar de trabajo y tienes miedo, te estás aferrando a una vida que ya tienes, que está en tu zona de confort, ya tienes un trabajo el que conoces, el que dominas. Y el hecho de entrar a un trabajo nuevo te ronda el miedo porque no sabes nada de él. Va a ser totalmente algo nuevo que tienes que descubrir. Y eso realmente creo que ha hecho que estemos menos evolucionados. De hecho, cuando se dice en la historia de que existían los cavernícolas, ellos vivían en travesías, vivían en el tema de todos los días descubrir algo nuevo. Tenían que salir y prácticamente cazar su comida, tenían que atravesar, sabe Dios qué animales y qué tipo de enemigos en el camino, pero no les importaba, andaban enfrentando todos los días los miedos, porque eso hacía que evolucionen, eso hacía que subsistan, eso hacía que realmente siga el curso de su vida. Y hoy creemos que el miedo nos paraliza, o que no debemos pasar por algo o una circunstancia porque va realmente a arriesgar nuestras vidas, cuando realmente no es así. Entonces debemos entender que gran parte de la evolución humana es enfrentar los miedos, saber que el miedo es parte de nuestro existir, así como les había mencionado, así como respiramos, caminamos, comemos y demás, que es parte del ser humano, exactamente está igual el miedo. Así como de fácil podemos sonreír, ¿por qué no podríamos nosotros programar la mente para enfrentar los miedos? Creo que debemos y le hemos dado mucha importancia al miedo y le hemos dado un lugar que no le corresponde. De hecho, no lo veo algo malo, lo veo algo como evolutivo. Entonces debemos entender que el miedo es algo que nos va a hacer bien, algo que nos va a hacer crecer, algo que nos va a hacer evolucionar. Para terminar este hermoso capítulo, voy a decirles: hagan una lista de las cosas que más le tienen miedo, como las top 3 de los miedos, y analicen el por qué tienen esos miedos, o qué realmente les puede llegar a pasar si dejan ese miedo, y van a entender de que no había sido tan grande como pensaban. De todas formas, me encantaría leer sus comentarios de qué miedos tienen y analizar los miedos que tienen, que eso nos ayudaría a crear mucho contenido, y de hecho nos ayudaría a analizar un poco más de la mente humana. Entonces les dejo ahí de tarea para que me dejen sus miedos más grandes que han podido atravesar o con que no saben atravesar en los comentarios, y los voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado este capítulo, así que ya saben, vayan por la vida enfrentando sus miedos, pero sobre todo, hoy ya se programaron de que el miedo no es algo malo, de hecho es algo que nos hace evolucionar. Why you so salty? I still think about it. Okay.